Bienvenidos a esta segunda clase de Seminario de la Biblia. Y este Seminario de la Biblia está preparado con un propósito muy importante para que haya nacer de nuevo de nuestro espíritu. Gracias a Dios por habernos permitido esta oportunidad de poder escuchar su palabra. Antes de entonces escuchar la palabra de Dios, primero oremos juntos. Dios Santo, misericordioso, te damos gracias por habernos permitido hoy día este seminario de la Biblia. Hoy día, especialmente, nosotros escucharemos acerca de muchas evidencias por tu palabra. Y haznos entender que tú estás vivo y también ayúdenos para que nosotros podamos entender que la Biblia es cierta y que Dios de verdad existe. Gracias por estar junto en este momento con nosotros. Guía la boca de quien predica tu palabra para que solamente podamos escuchar la palabra de Dios nomás. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya. Segunda clase de Seminario de la Biblia. Ya, ahora va a empezar. En San Juan capítulo 5, versículo 39, está escrito. Leamos juntos esta palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya. Esta palabra nos dice sobre el propósito de ser escrito la Biblia. La Biblia está escrito para obtener la vida eterna. Por eso, escuchar este seminario bíblico sería muy, muy importante. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 también dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que muchas personas y los invitados que están aquí también creen en Dios, pero quizás podrá escuchar primera vez esta palabra acerca de nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 3 está escrito así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todas las personas creen en Dios y muchos peruanos también creen en Dios. Pero las personas que han nacido de nuevo, según la palabra de Dios, sería muy poco. Entonces, este seminario de la Biblia, nosotros escucharemos la palabra acerca de nacer de nuevo. Y desde hoy día, en la mañana también nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos conocer a Dios en realidad? ¿Cómo nosotros podríamos conocer a Dios? Ya, muchas personas dicen, que ellos tienen fe. Yo también tengo fe. Yo creo en Dios. Dios existe. Así podría decir. Pero ¿esto sería manera de Dios? ¿Así Dios querrá creer en Él? En la Biblia, así dice, en Deuteronomio 18, versículo 21 a 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él,
Ya, Dios dice así: si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere. Para creer en Dios, ciertamente es necesario haber prueba, evidencia. Y nosotros hoy día, en la mañana, escuchamos acerca de huerto del Edén y también muchas pruebas de la Biblia. Hoy día también, en este tiempo, nosotros escucharemos acerca de diluvio de Noé y sobre la historia del pueblo de Israel. Si yo le hago pregunto, ¿usted cree en Noé? ¿Noé de verdad antes vivía en esta tierra? Entonces, muchos me dirán, sí, claro. ¿Alguien no cree? Pero, ¿cómo así de fácil pueden creer? Realmente, cuando Dios creó este mundo, el Edén, Adán y Eva, no había pecado aún. Pero nuestros primeros padres cometieron el pecado comiendo el fruto del árbol del bien y del mal. Nosotros escuchamos en la mañana esto, ¿no? Y sus hijos también comenzaron a pecar hasta que llegó un tiempo de que el pensamiento de ellos era solamente de continuar en hacer el mal. Ya. Y luego el pecado un día se llenó aquí en el mundo. Y Génesis capítulo 6, versículos 5 a 7, así está escrito. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso Dios un día decidió, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra. Por eso Dios decidió juzgarlos según el diluvio. Versículo 12, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. De verdad, esta palabra sería cierta. Ya. Hubo lluvia 40 días y 40 noches. Recordemos que cuando llovió mucho aquí en Perú, ¿qué sucedió? Huayco, ¿verdad? Sufrimos bastante, ¿no? Y solamente con llover 3 días seguidos nos asustó mucho. Pero aquí, ¿qué está diciendo? 40 días y 40 noches llovió, dice. Ya. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ya. Así. Por eso, 40 días y 40 noches estaba lloviendo, por eso fue subiendo poco a poco el nivel del mar. Ya. Justo Noé y su familia, ellos recibieron la salvación haciendo el arca, porque Dios le dio una manera para que puedan ser salvos. Y Génesis capítulo 7, versículo 22 está escrito: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ya. Todos murieron, dice. La Biblia es cierta, ¿no? Si esta palabra es cierta, por medio de juicio de Dios, todos los hombres murieron, excepto Noé y su familia. Ya, veamos un video.
De verdad, muchas personas piensan que Dios es amor y Dios es paz. Y Dios es quien siempre da bendición. Pero en la Biblia está escrito mucha historia de juicio de Dios. De verdad, si esta palabra es cierta, por juicio de Dios, todos los hombres que estaban viviendo en esta tierra murieron. Y esto nos da también mucha lección y nos impacta bastante. ¿Es cierto el diluvio de Noé? ¿De verdad Dios así juzgó a todos los hombres y todos murieron? Hay algunas preguntas que tenemos, ¿no? ¿De dónde vino tanta agua? ¿De verdad había una cantidad de agua que cubrió toda la tierra? ¿A dónde fue tanta agua? Entonces, ¿ahora dónde está? ¿Cómo pudieron vivir tantos años? Ya. En la época de Noé, los hombres vivieron hasta 900 años en la Biblia, está escrito, ¿no? Pero, ¿era posible esto? ¿Se encuentran evidencias de diluvio en muchas partes del mundo? ¿Existe realmente el arca? Si así es, ¿dónde está? A través de estas preguntas nosotros ya veremos que de verdad esta palabra es cierta o no. ¿De dónde vino tanta agua? La Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. Ya, Dios a través de su palabra dice que ya encima del cielo había una expansión. Conforme a esta palabra, sabemos que antes encima del cielo había una capa del agua. Cuando Dios juzgó, las compuertas fueron abiertas, está escrito. Entonces, estas aguas que estaban en el cielo han caído, dice. Esto descendieron como lluvia. Por eso, había mucha cantidad de agua, ¿no? Encima del cielo era posible lloverse 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7, versículo 12 dice, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Sí era posible esta palabra. Si hubiera capa del agua encima del cielo.
¿A dónde fue tanta agua? Entonces, si descendió como lluvia, ahora, ¿dónde está esa agua? Esa pregunta también sería importante, ¿no? Ya. Aquí, en Job capítulo 37, versículo 9 al 10, Dios dice así. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Ya, es cierto, es posible. Si Dios por los vientos fríos, si congelan estas aguas, de verdad es posible que esta agua quedarse en la tierra. Dios dice, a través de esta explicación, hielo. Ya. ¿Qué es esto? Polo sur y polo norte, ¿no? Mucha cantidad de hielo glaciar está en extremo del norte y al sur. Esto es muy maravilloso. Y ninguno podría explicar de dónde vino estos hielos grandes. Pero en realidad sí existen estos hielos muy, muy grandes. En un periódico dice, el deshielo de toda la ahora aumentará el nivel del mar en 60 metros. Ya. Si se fundiera, descongelar todos los hielos que está en Polo Norte y Polo del Sur, entonces, ¿cuántos niveles del mar subirá? 60 metros. 60 metros. Si subiera 60 metros el nivel del mar, entonces, ya, aquí Perú, ¿cómo será? De verdad, como en la época de Noé, todos será cubierto del agua. Sí es posible. Científicamente está comprobado que sí es posible. Y hoy en día, un momentito. Ya. Hoy en día está ocurriendo esto. Científicos detectan destrucción sin precedentes en capa de ozono del Polo Norte. Polo Norte, ¿ya? Encima del cielo también hay capa de ozono, ¿no? Y capa de ozono está desapareciendo, por lo cual hoy en día el hielo que está por lo norte está descongelando. El nivel del mar está subiendo poco a poco. ¿Y qué está ocurriendo? Hay mucho cambio de clima, ¿no? Hoy en día. Mucho cambio de clima. ¿Ya? Y nosotros podemos sentirnos eso, ¿no? Y en Salmos capítulo 104, versículo 6 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Sobre los montes estaban las aguas. Todos los montes, ¿no? Y versículo 8, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Así Dios a través de la Biblia explica detalladamente qué pasó aquí en la tierra antes de vivir. Y en la tierra hay muchas evidencias que gran corriente del agua pasó. Ya. Toda esta valle fue hecho, se hizo por el corriente del agua. Pero podemos entender que el corriente del agua era muy grande, ¿no? Ya, toda estaba ahí. Sí. Esta tierra misma nos explica que antes de verdad ocurrió este gran diluvio. Eso es Cumbre de Monte en España. Ya, Cumbre de Monte, ahí la evidencia de corriente del agua. Ya. Salmos 33, versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos.
Él junta como montón las aguas del mar. Dios explicó, ¿no? Por los vientos fríos, si es posible. Y nosotros hoy en día lo vimos como los hielos que están por lo norte y por lo sur. Él pone en depósitos los abismos. También Dios dice que guardó mucha cantidad de agua en fosa marinera. En esta tierra, de verdad, hay mucha fosa marinera profunda, ¿no? Ya, esta fosa marinera tiene 11.035 metros de profundo. Ya, suficientemente un monte que es más alto en esta tierra, Everest, tiene su altura 8.848. Suficientemente entra a esta fosa marina y aún sobra. Ya, es muy profundo. Ya. Y en la época de Noé, así todos los montes fueron cubiertos del agua y también todos los hombres murieron, excepto Noé y su familia. Noé y su familia estaba dentro de arca. Dios le dio una manera para hacer este arca y por eso evitó este juicio de Dios. Y en la Biblia está escrito así, todos los montes están cubiertos. Y luego, ¿qué ocurrió? Ya. Hasta que las aguas fueron bajando de nivel. Algunas cantidades de agua quedaron depositadas en las alturas de las montañas. Y por el calor del sol y el tiempo, se convirtieron en grandes yacimientos de sal. Por eso, ahora podemos ver en las montañas minas de sal. Pero ¿a dónde está produciendo sal? ¿El mar? Por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué en las cumbres de los montes también se producen sal? Ya, eso está ocurriendo, ¿no? Primero en Bolivia. Ya, Bolivia, ahí un monte se llama Uyuni. Bolivia, aquí nosotros podemos ver el mapa, ¿no? Bolivia no tiene mar. Bolivia no tiene mar. Entonces, Bolivia, la persona, ¿cómo podrían comer sal? Ya, Bolivia no tiene sal, pero tiene salinera. Un gran yacimiento de sal. Ya, mire. Veamos un video de Bolivia. Hola amigos, hoy nos encontramos en Uyuni y a 20 minutos el Salar, la reserva de sal más grande del mundo. Acompáñennos a conocer este mágico lugar y sus alrededores. Bienvenidos a un nuevo programa de las Rutas de Somoza. La actividad más importante en esta zona es indudablemente el turismo, para lo cual se han establecido una serie de hoteles y servicios para dicho fin. Uno de los más peculiares es el Palacio de Sal, que es una construcción de casi 3.900 metros cuadrados. No, mira cómo flota. ¡Deliciosa! Aquí todo está construido de sal: sillas, camas, mesas y muros. Otra de las actividades económicas en el salar es la elaboración de bloques de sal, los cuales son utilizados para diversos fines, entre ellos la construcción. Lo que se pone a la cabeza es principal. Ya. Hay mucha sal, ¿verdad? Ya, todo lo que nosotros ahora estamos viendo es sal. Y en África también. Hay algunos países africanos que no tienen mar también, ¿no? También ellos pueden conseguir sal en la roca. En roca también está sal. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo se cubrió del agua. Y Dios lo está explicando, ¿no? En Cusco también hay yacimiento de sal. ¿Usted sabe? ¿Sabían esto? Ya.
Aquí lo que nosotros ahora estamos mirando es salinera. Sí, aquí también produce sal. Es montaña, pero sí tiene sal. Yo también estuve ahí. Sí, es cierto. ¿Cómo pudieron vivir tantos años? También la Biblia lo explica. Ya. La Biblia dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Antes la tierra no era como hoy en día. Antes la tierra estaba rodeada por una capa de agua, ¿de verdad? Y por medio de esta capa de agua protegía a los hombres de los rayos solares, por la cual los hombres de esa época vivían largamente. Y se ha comprobado científicamente que es correcto esto. Ya. Así, había capa de agua, ¿no? Sí. Muchos rayos solares no podían llegar hasta la Tierra. Antes del diluvio, así había. Pero después del diluvio, después de haber diluvio, capa de agua todo se cayó, ¿no? Y ahora no hay capa de agua. Por eso, rayos solares llegan directo, ¿no? Directo a nuestros pies. Ya, por eso algún lugar tiene menos 70 grados y otro lugar es desierto y es más de 40 grados. Ya, ¿por qué? Ahora, estos rayos malos llegan directamente a la tierra y esto envejecen a los hombres. Por eso, científicamente esto es cierto. Una fotografía muestra cómo el sol multiplica el envejecimiento de la piel. Ese Chopper siempre vio una parte de la cara, ya vio sol. Por eso solamente esa parte envejeció. Ya. Eso muestra, ¿no? Envejecimiento viene de los rayos solares. Y un científico coreano también dice, era posible vivir hasta 900 años. Si era posible, dice. Ya. Los científicos también dicen así. Si antes habría la capa del agua, sí era posible vivir hasta 900 años, porque envejecimiento viene de rayos solares. Ya. En la Biblia también está escrito las edades de los hombres. Edad del hombre después del diluvio. Antes de haber diluvio, Adán, Noé vivía más de 900 años. Pero después del diluvio, ya, Abraham vivió 175 años, Jacob 147 años, Moisés 120 años y David, como hoy en día, 70 años. Ya. La Biblia es ciencia misma. Ya. Avanzando hoy en día tecnología, todos los hombres entienden que la Biblia es cierta. Y también hay muchas evidencias de los fósiles. Antes los hombres vivieron largamente, ¿no? Muchos tiempos. Y también los animales. Fósil de los animales tiene los fósiles ya es muy gran, son muy grandes. Ya aquí, libélula. ¿Cuántos metros tiene? 1 metro. Libélula tiene 1 metro y cucaracha tiene 30 centímetros. Es diferente que hoy en día, ¿no? Ya mire, aquí una libélula, 75 centímetros. Ya, si ahora fuera esta libélula de 75 centímetros, se está volando, entonces ustedes ya, ¿cómo sentiría? ¿No? Sorprendería mucho, ¿no? Pero antes ocurrió esto. Ya, cucaracha, ¿no? De 30 centímetros. Ya. ¿Por qué hoy en día salen estos fósiles? ¿Por qué? Porque antes de verdad vivía largamente, ¿no?
Era un ambiente perfecto para que puedan vivir mucho tiempo. Y los huesos ya de los hombres, ya también, huella de los hombres, también era muy grande, ¿no? Está saliendo estos fósiles. También se descubrió ya un fósil de un hombre, ¿no? Es muy alto, más de 3 metros. Sí, mira aquí, se encontró un fémur de 120 centímetros. Ahora, los hombres mirando un fémur que se descubrió, ya, creo que este hombre tenía 4 metros de altura. Era 4 metros de altura. Así está pensando, ¿no? Sí, antes vivía así los gigantes. ¿Es cierto el diluvio de Noé? Se encuentran evidencia de diluvio en muchas partes del mundo. Ya hemos visto suficientemente, ¿no? De verdad hay muchas evidencias. En el monte Ararat y también en cada monte, monte Everest, monte Andes, ya en la cumbre de estos montes, están saliendo estos fósiles de concha mariscos. ¿Qué denota el descubrimiento de los fósiles del mar en las montañas altas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? En el cumbre del monte salen esto. Porque se cubrió del agua todo, como la Biblia dice. Ya. Y a través de los fósiles que se descubren en el cumbre del monte, nosotros podemos entender que esto ocurrió muy repentinamente. Ya. Muchos peces, ¿no? No tarda mucho tiempo para convertirse en fósil, pues se forma cuando se entierra de repente a la tierra a una gran velocidad. Ya, ahora estos peces, ¿qué está haciendo? Está comiendo, ¿no? Ya. De verdad, se están encontrando fósiles de peces. Estos. Mire, estamos viendo un pez grande que se está comiendo a otro pez pequeño. Y fueron fosilizados repentinamente. Entonces, vemos que diluvio de repente llegó y al mismo tiempo hubo movimiento en la tierra. Es cierto. Veamos un video. Existe una gran cantidad de evidencia de una inundación catastrófica universal y veo la mayor parte de esta evidencia en los registros de fósiles. En el mundo entero se han encontrado fósiles de animales y peces sepultados en posesión de nadar, repentina y catastróficamente preservados en un momento del tiempo. Uno de los hallazgos que muestran animales nadando incluye rinocerontes, hipopótamos y cebras enterrados en ceniza volcánica en Nebraska. En Escocia se han encontrado toneladas de peces en posición de terror, con las aletas extendidas y los ojos abultados. Otro cementerio de fósiles en Heisaltal, Alemania, muestra una mezcla de plantas e insectos de todas las zonas climáticas. Cuando esta clase de fósiles están juntos, es indicativo de una inundación global y de un entierro súbito. Ya. Y también, ¿es cierto el diluvio de Noé? ¿Existe realmente el arca? Si es así, ¿dónde está? Ya, es suficiente ya. Hasta las cosas que nosotros hemos visto es suficiente que podemos creer que Dios, la palabra es cierta, ¿no? Y diluvio, de verdad, ocurrió aquí en la tierra. Y todos los hombres de verdad murieron y repentinamente este diluvio llegó. ¿Existe realmente el arca? Si así es, ¿dónde está? Si ahora en esta tierra existe existe el arca de Noé, esto sería para nosotros, para que podamos creer en Dios en la manera correcta. Y Dios
escribió en la Biblia sobre la ubicación del arca. Génesis capítulo 8, versículo 3 a 4. La parte atrás dice, reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Montes de Ararat está el arca de Noé, dice. ¿Dios por qué escribió así la ubicación? Porque la Biblia es cierta. Ya, aquí está el mapa mundial. En el mapa está escrito Ararat. Sí existe hoy en día Monte Ararat, que tiene altura de 5.165 metros. Ya. Ustedes también pueden buscar por internet Ararat. Entonces saldrá este mapa de satélite. Ararat sí existe hoy en día. Está en Turquía. Ya. Es foto real. ¿Cómo piensa? Ustedes creían en Dios, ¿no? Pero escuchaba que el arca de Noé está en el monte Ararat. ¿Dios por qué escribió? Porque es cierto, la Biblia es cierta. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.175 metros sobre el nivel del mar. Ya, está. Ya. Estas fotos son arca. En la época de calor, el hielo se descongela y puede mostrarnos el arca y es fácil tomar fotos, ya sea desde el avión y satélite. Sí, así fueron tomados las fotos. Esta persona es francés, se llama Fernando Navarra. Él también subió al monte Ararat con su hijo y trajo un pedazo del tronco del arca. ¿Ustedes sabían esto? ¿Por qué aquí está el arca, el cumbre de monte? Altura más de 5.000 metros. Sí. Por eso, hoy en día, ya todos los hombres creen que ahí está. En también periódico también lo salió. Sí. Y justo hace un poco tiempo, los exploradores de Hong Kong y Turquía, ellos subieron, ¿no? Para comprobar, ¿de verdad está Arca de Noé? Y ellos subieron y lo encontraron. Tomaron video y tomaron foto. Ya, miren. Ahora estamos mirando el Arca de Noé, que está en Ararat, cumbre del monte. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un museo, ¿no? Trajeron esto, ya, así. Ya, museo. Ahora está en entrevista, ¿no? Está comprobando, ya mire, aquí está. Arca de Noé. Ya. Y estos exploradores entraron a 7 partes de Arca de Noé, porque es muy grande. Ya, veamos la noticia y un video de Arca de Noé. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
咪即係落緊嚟啦。Yeah。嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係筍口位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。Es cierto, ¿no? Y lección de diluvio de Noé. Este diluvio de Noé y este arca nos da una lección. ¿Ustedes sabían que el huerto de Edén era cierto? ¿Sabían que el diluvio de Noé también era cierto? Ya. Esta palabra nos da una lección. Tenemos que conocer a Dios correctamente, bíblicamente. Dios es paz, Dios es bendición, Dios es amor. Todos los hombres saben. Pero en la Biblia está escrito sobre justicia de Dios, más que amor. No creer en Dios y desobedecer, juicio. Época de Noé. ¿Por qué Dios juzgó los hombres? Podrían ser escuchar esta palabra un poco impactamente, fuertemente. Dios mató a todos los hombres en la época de Noé. ¿Por qué? Dios es justicia. Dios ciertamente juzga sobre el pecado. Hoy en día, nuestra época, ¿cómo es? Todos los hombres, ¿cómo están viviendo? Ya, muchos pecados, ¿no? Nuestra época es peor que la época de Noé. Y también Dios escribió, entonces, en los postreros días también Dios juzgará o no juzgará. Juzgará. No juzgará por el agua, sino fuego, dice. Esto es lección de diluvio de Noé. Ya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 a 7. Ya. Lentamente leamos juntos. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ustedes están libres de este juicio del fuego? ¿Ustedes no tienen pecado? ¿Pueden decir a Dios así, que no tiene pecado? Dios mató todos los hombres en la época de Noé, excepto Noé y su familia. En Zacarías capítulo 14, versículo 12, está escrito, entonces, ¿cómo juzgará este fuego con el fuego? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Cuando haya el juicio del fuego, el piel de los hombres
y los ojos de los hombres, lengua de los hombres, ¿cómo será? Esta palabra es muy maravillosa, sorprendente, porque es la palabra que solamente nosotros en nuestra época podemos entender. Se corromperá estando ellos sobre sus pies. Estando sobre sus pies, ¿cómo puede corromperse el pie? Los hombres cuando mueren se echan y se corrompen, ¿no? Sí, pero hoy en día nosotros podemos entender esta palabra por bomba nuclear. Cuando explota bomba nuclear, ¿qué pasa? La potente radiación descompone el cuerpo. Ya, Dios escribió esta palabra Zacarías hace más o menos 2500 años atrás. Hace 2500 años atrás, ¿cómo podía escribir esto? Porque Dios sabe todo, es todopoderoso. Ya. A través de la palabra, nosotros, tomando esta lección de Noé, podemos entender que, este juicio vendrá nuevamente con el fuego. Ya. Cuando explota bomba nuclear, así será. Se corromperá estando sobre sus pies. Ya. Hoy en día hay bombas nucleares que pueden destruir más de 200 veces este mundo. Suficientemente puede ocurrir esto en nuestra época. Nuestra época ya es peor que la época de Noé. Cada día está aumentando el pecado de los hombres. ¿Y Dios qué querrá en este momento a nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos correctamente para conocer a Dios bíblicamente. ¿Cómo podrían nacer de nuevo? Hoy día en la mañana aprendimos que nuestro espíritu está muerto por nuestros pecados. ¿Cómo podría nacer de nuevo nuestro espíritu? Aquí, San Mateo capítulo 24, versículos 37 a 39. Ya, leamos juntos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En nuestra época también, en la época de Noé, muchos hombres no se dieron cuenta hasta morir, hasta que llegó el diluvio. Hoy en día, ¿cómo sería? También nosotros invitamos muchas personas, ¿no? Invitamos muchas personas, pero hoy día también ha venido poco. Ya. ¿Por qué sería? Ya.
sé que están ocupados, ¿no? Y también, en la época de Noé, la gente que vivía en esa época también estaba ocupada. Pero ¿cuál sería más importante? Si en este seminario bíblico, si nosotros podríamos quitar nuestros pecados, si podríamos solucionar todo el problema de nuestros pecados, si en realidad podríamos conocer a Dios correctamente bíblicamente, ¿qué sería más importante que esto? Ya. Creo que en este tiempo Semana Santa nosotros no trabajaremos, pero espero que ponga nuestro corazón y nuestro tiempo aquí. Es muy maravilloso, ¿no? Esta palabra de Dios. La palabra de verdad es cierta. Ya. Aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, Dios dice, sí, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ya. Después de diluvio, Dios juzgó la ciudad Sodoma y de Gomorra. ¿Y por qué Dios los juzgó? Juzgando, Dios dijo así, poniéndolas de ejemplo a vivir que habían de vivir impíamente. Ya. El juicio de Sodoma y Gomorra, este juicio de Dios tiene mucha relación con nosotros. Podríamos pensar, si no tiene que ver conmigo, pero no es así. Porque Dios lo puso como un ejemplo. ¿Ya? Y Judas capítulo 1, versículo 7, también Dios juzgó, dice que Dios juzgó Sodoma y Gomorra con el fuego y azufre, porque de verdad existe el infierno y que Dios va a juzgar con el fuego en los posteriores días. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno. Si este acontecimiento Sodoma y Gomorra es cierto, entonces, de verdad, Dios juzgará a los hombres con el fuego, de nuevamente. Y también, si este acontecimiento de Sodoma y Gomorra es cierto, de verdad existe el infierno. Aquí dice, ¿no? Fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De verdad, este acontecimiento, Sodoma y Gomorra, ¿de verdad Dios juzgó con el fuego? Sí. Hoy en día se encontró esta ubicación de Sodoma y Gomorra. Ya, mire. Sodoma y Gomorra era cierta. Ya, aquí. Ahora estamos mirando Sodoma y Gomorra. Está. Mucho la azufre. Cuando los científicos vinieron por primera vez a Sodoma y Gomorra, dijeron que, es azufre. Ellos determinaron que ahí, cerca, habría un volcán y que erupcionó. Y por eso pensaron de que de allí salió grande cantidad de azufre y que cubrió con fuego este lugar. ¿De dónde provino estos meteoritos? Y solo lo que abarcaba esta ciudad. Se encuentran los meteoritos de azufre. Ya veamos un video. Time period cities were built with limestone. Limestone in combination with sulfur at a high temperature leaves this very unique powder laying beneath the surface of the city. There's white snow everywhere.
everywhere in the whole area. It's called calcium sulfate. It's created when heat goes over 250 degrees Celsius, and it just leaves this ash. That is calcium sulfate all over the place. So as you see here, we just found some sulfur. You can recognize it because it's this powder, yellow powder. There's some more here. Look at this one, guys. So this is a part of sulfur. Just take it out. En el suelo también está. You can see the yellow part. It smells. Look at that. Sulfur here. It's everywhere. Because the Bible said it rains sulfur. It's everywhere. It's rain sulfur, guys. So you can still come here to the present day Gomorrah. You will still find this kind of sulfur. It's everywhere in the region because the Bible said it rains sulfur, brimstone, fire upon the whole land. As opposed to regular sulfur, this pale white form of sulfur can only be found in the ruins of... Ya, aquí en el video dice que el azufre de Sodoma y Gomorra es diferente que el azufre de volcán. Ya. Ahora también enciende, ¿no? Y también en todito lugar hay evidencia de azufre. Y por eso los científicos extrañados decidieron llevar restos de azufre para estudiarlo en su laboratorio. Por fin examinaron, dando resultado sorprendentemente. Miren, esto es el resultado del laboratorio. Aquí en este resultado pueden ver la S, que es el símbolo de azufre. ¿Cuánto de pureza cree que tiene? Ya, aquí S. 95% de pureza, ¿no? Ya. Esta pureza de azufre nunca puede existir en este universo, en esta tierra. Solo aquí Sodoma y Gomorra existe. Porque Dios juzgó con el azufre de 100% de pureza. Está comprobado. ¿Y esto qué lección nos da? ¿Qué lección podríamos tomar esto? Judas 1, versículo 7. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si Sodoma y Gomorra es cierto, entonces infierno sí existe. Sí. Por eso, hoy día nosotros nosotros aprenderemos sobre la historia de Israel. La Biblia es cierta y Dios en mucha parte, una de tercera parte de la Biblia escribió sobre Israel. Entonces, ¿cuánto importante sería aprender sobre la historia de Israel? Si Dios escribió tanta historia suya en su palabra. Ya.
aprender Israel sería muy, muy importante. Porque sería, ya, Dios escribió. Primero Dios lo puso en medio de la tierra. Ezequiel capítulo 38, versículo 12. El pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Por qué Dios así lo dejó morar en la parte central de la tierra? Para que todos los pueblos, todos los gentiles puedan ver este Israel. A través de saber Israel, ya nosotros podemos conocer más a Dios. Parte central, de verdad. Esta palabra Ezequiel, capítulo 38, fue escrito hace más o menos 2700 años atrás. Pero nosotros hoy en día entendemos, ¿no? Ya antes cada país pensaba, cada hombre, cada gente pensaba, ya nuestro país está en medio del mundo, ¿no? Esta tierra está yendo ya por nosotros. Así cada país pensaba, pero hoy en día ya todos se dio cuenta. En el parte central, ¿qué país está? Israel. Dios lo escribió hace 2700 años, porque Él sabe, porque Él puso ahí, que mora en la parte central de la tierra. Y Dios, para hacer este pueblo, Dios eligió un hombre, se llama Abraham. Dios dijo hacia Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 a 2, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Haré ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ya. Dios, eligiendo a Abraham, prometió 3 cosas, ¿no? Ya, te daré tierra, y tú serás nación, te haré una nación grande, y tú serás bendición. Ya, ¿qué quiere decir esta palabra? Tierra es Canaán, ¿no? Dios le dio Canaán, la tierra de Canaán. Y nación es Israel, ¿no? También llamamos a los judíos. Bendición. Tú serás bendición a través de Abraham. Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo vino a esta tierra como descendiente de Abraham. Ya, en Israel. Jesús nació, ¿no? ¿Por qué escogió a Israel? Ya, entonces, si Dios hubiera escogido Perú, ¿cuán bueno sería? Pero ¿por qué escogió Israel? Ya, para que sean sus testigos. Dios dice, vosotros sois mis testigos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ya, les hago una pregunta ahora. Vosotros sois mis testigos, dice. ¿Testigos por qué existen? Para que puedan conocer a alguien más, ¿no? Ya, eres mi testigo, ¿no? Y este testigo conoce mi boda. Cuando me casé, este testigo conoce a mí. Para que pueda conocer una persona más a través de testigos, ¿no? Existen testigos, ¿no? Creo que aquí todas las personas que están aquí creen en Dios. Pero, ¿ustedes conocen, saben Israel? ¿Ustedes saben Israel? ¿Cuánto por ciento saben? En la Biblia está escrito mucha historia, ¿no? Y sobre este propósito de la historia del pueblo de Israel, pero ¿ustedes saben bien Israel? Ya, de verdad, hay mucho problema hoy en día. Hoy en día, ya, no abriendo la Biblia, ya, solamente confía en su fe. Mire,
yo tengo fe. Así yo creí en Dios. Un día acepté, Señor, en mi corazón. Mi vida así se cambió. Pero Dios, entonces, si así un hombre puede creer en Dios, ¿por qué Dios hizo los testigos? El pueblo de Israel. Si nosotros aprendemos la palabra de Dios, de verdad, muchos de nuestros pensamientos y las doctrinas que nosotros tenemos es contra la palabra de Dios. Nosotros aprendiendo, lo podríamos revisar y dejarlos. Ya, Israel. ¿Por qué Dios escoge a Israel? Testigo de Dios. Si nosotros aprendemos la Biblia, la historia del pueblo de Israel a través de la Biblia, podemos conocer a Dios. Y también, a través del pueblo de Israel, fue escrita la Biblia, la palabra de Dios. Nación que es un ejemplo. Es un ejemplo. Si obedeciere de la palabra de Dios, ¿qué bendición recibirá? Pero si desobedeciere de la palabra de Dios, entonces, ¿qué maldición recibirá? Es una nación que es un ejemplo. Es el reloj de Dios. A través de la historia del pueblo de Israel, podemos ver ahora en qué época estamos viviendo. Ya. Romanos 3, versículo 1 a 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo de Israel es muy especial porque a través de este pueblo fue escrita la palabra de Dios, la cual nosotros ahora estamos aprendiendo y leyendo, ¿no? Ya. Entonces, brevemente, nosotros veremos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ya. Desde ahora hay que escuchar bien, porque la historia del pueblo de Israel de muchos años nosotros escucharemos en 5 minutos, ¿ya? Pero no es tan difícil. Abraham, Dios eligió a Abraham, ¿no? Y nosotros hasta ahí lo vimos. Y Abraham engendró a Isaac, ¿no? Isaac. Y Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Y Jacob engendró 12 hijos, muchos, ¿no? 12 hijos. Ya, en la Biblia está escrito esto. Ahora estoy reduciendo. Y en el 11º hijo de Jacob se llamaba José. Ya, ustedes han escuchado sobre José, ¿no? En esta época, ya, se padecía mucha hambre en la época de José. Por eso, José en esta época también tenía mucho sufrimiento, pero Dios lo levantó como gobernador de Egipto y salvó a su pueblo del hambre, trayéndolos a este país, Egipto. Así el pueblo de Israel escapó del hambre. José tenía mucha dificultad, pero Dios, levantándolo como gobernante de Egipto, así salvó hasta el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entonces no tenía comida, ¿no? Y ahí entonces vivió largamente en Egipto. Y pasado el tiempo, tanto el faraón que encumbró a José murió. Y lo mismo que José también. Entonces, un faraón nuevo, de repente, pensó así: ahora el pueblo de Israel está en mi tierra y ha acumulado mucha riqueza. Entonces, de repente, ellos se posesionaron de mis cosas. ¿Qué hago? Ya, entonces, Faraón determinó hacerlos esclavos. Ya, por eso aquí está, aquí en la pantalla está escrito, ¿no?
400 años de esclavitud en Egipto. 400 años. Vivían como los esclavos. Por eso, el pueblo de Israel ya vivía bien, ¿no? Pero en un día fue siendo esclavos, ya oraron a Dios. Dios, ¿cuándo nos salvará? Dios, ayúdenos. Y Dios ahí envió un hombre para salvar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién es su nombre? Moisés. Moisés. Ya. Dios eligió un hombre, Moisés, para salvar el pueblo de Israel. Ya. ¿Y Moisés qué hizo? Dividió el mar. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Ya. Ya, primero veamos un video. ¡Atraviésenla! ¡Vamos! ¡No, señor! No puedes quebrantar el fuego de Dios. El Señor de las huestes luchará por nosotros. Mirad, esta es la mano de Dios. Dividió las aguas ante ellos y nos impidió el paso con fuego. Vámonos de este lugar. No podemos combatir a un Dios. Es mejor morir combatiendo que vivir en deshonra. Agradezcan al Señor y pasemos ya. Gracias, Señor. El fuego se extingue. ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! ¡El fuego se extingue! Esto es tarea para un carnicero, no para un faraón. Acábalos. Pero tráeme a Moisés vivo. ¡Apunten lanza! ¡Avance! Es mejor servir a los egipcios que morir aquí. ¿Quién se opondrá al poder de Dios? Ya. ¿Esto será cierto? En Éxodo capítulo 14, versículo 21, Dios dice que sí fue cierto este acontecimiento de dividir el mar. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios abrió el mar a través del viento oriental, dice. Entonces los científicos ya probaron y comprobaron. Sí es posible, ¿no? Si de alguna velocidad el viento, si viene del oriente, entonces así se abrirá el mar rojo. Sí, está comprobado.
aquí, por aquí, el pueblo de Israel pasó. Ya. Y caminó por acá. Sí. Sí, aquí nosotros vemos. Ya. Acá. Solamente hay el camino. Aquí nomás, ¿no? Pero otra parte tiene mucha profundidad, ¿no? En el supuesto de que si Dios hubiera dividido por este lado, el pueblo podría caminar. No podría caminar, ¿no? A pesar de este gran milagro que Dios podría dividir, ¿cómo podría caminar en más de 1000 metros de profundidad? Es imposible. Solamente por este lado podría abrirse el mar por el soplo del viento y también poder caminar. Ya, así. ¿Y por qué el ejército egipcio no alcanzó al pueblo de Israel? Y Dios también escribe por qué. En Éxodo capítulo 14, versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hubo un milagro. Dios quitó las ruedas de sus carros. ¿De verdad entonces habrá estas ruedas en el Mar Rojo? ¿Cómo piensa? Entonces los hombres ya entraron. ¿De verdad está? Y se encontró. ¿Cómo piensa esto? Se encontró la rueda. Las ruedas. Ya. Es igual. Ya. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Mueller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the seafloor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a...
Ya, la Biblia es cierta. Sí. Hoy en día, si los hombres sí pueden entrar, ¿no? Hay robots y también así puede examinar muchas cosas que están debajo de la tierra, ya por la cual ya entró hasta el Mar Rojo y se encontró las ruedas. Sí. ¿Ustedes sabían esto? La Biblia es cierta. Si la Biblia es cierta, tenemos que conocer a Dios conforme a la Biblia, no por nuestros pensamientos. In the spring, Aquí, Salmos capítulo 136, versículo 15 dice, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. En la Biblia está escrito que Faraón también murió en el mar. Los egipcios, cuando mueren sus faraones, acostumbraban a hacer una cosa. ¿Saben qué es? Momificarlos. Ahora casi todos los faraones están momificados. Esto es una momia. Por eso, de repente así podrían pensar, ¿no? Ya, entonces, si un faraón murió ahogando, entonces, de repente su momia sería diferente. Ya, mire, una momia es diferente. Coincide con la época de Moisés. Está cubierta con sal. Sus cejas están pintadas. ¿Por qué? Debido a que murió ahogado. Sus cejas se desaparecieron. Y esto es normal entre los que mueren de esta forma. Asimismo, su oreja fue comida de peces. Ya. Veamos por un video cómo es diferente. Normalmente momia tiene este color, ¿no? Ya, negro. Pero esta momia, Merneptah, un faraón, está cubierto con sal. ¿Qué quiere decir? La Biblia es cierta. Y también se encontró su lápida. Lápida de Merneptah. Y en su lápida, ¿qué está escrito? Israel. En su lápida está escrito. Sí, está comprobado. Ya. El pacto que hizo Dios con Israel. Así Dios eligió el pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel es milagro mismo. Porque siempre Dios estaba junto con Israel. Y Dios, con su palabra, hizo un pacto con ellos. Y Dios así le dijo, ya, si obedeciere a mi palabra, entonces recibirá tanta bendición. Pero si desobedeciere a mi palabra, entonces recibirá mucha maldición. Entonces el pueblo de Israel aceptó, diciendo, sí, Dios, está bien, siempre obedeceremos a tu palabra. Ya, no se preocupe. Ya. Pero Israel, ¿ustedes cómo piensan? ¿Siempre obedecía a Dios? En Levítico capítulo 26 está escrito sobre la maldición que Israel iban a recibir cuando desobedeciere. Comieron la carne de sus hijos. Comerán la carne de sus hijos.
si desobedeciere hasta final de la palabra de Dios, así comerá la carne de sus hijos. Ya, es muy miserable, ¿no? ¿Ustedes pueden comer la carne de sus hijos? Ya, pero Dios así dijo. En Levítico 26 está escrito esta palabra. La destrucción de la ciudad y del santuario. La asolación de la tierra. Esparcido por todo el mundo. Masacrados a filo de espada. Invadidos por naciones gentiles. Toda esta maldición está escrito en Levítico capítulo 26. Y también está escrito muchas bendiciones cuando el pueblo de Israel guardará la palabra de Dios. Pero lamentablemente, ya aquí al lado derecha, historia de Israel. Josué, esta es Josué y época de jueces, ¿no? El pueblo de Israel de verdad no obedecía a la palabra de Dios. En la época de Saúl, ya, en la época de David, época de Salomón, sí, un poquito. En esos tiempos, por eso David y Salomón, ellos recibieron mucha bendición, ¿no? Porque Dios así prometió, hizo un pacto. Si obedeciere de mi palabra, así recibirá muchas bendiciones. Pero después Salomón, ya, todos los reyes, casi todos los reyes y el pueblo de Israel también, ya, abandonó a Dios. Y el pueblo de Israel por eso dividió a los dos países, Israel y Judá, norte de Israel. Y norte de Israel fue destruido por Asiria, antes de Cristo 722 años. Y sur Judá, ya, un poquito ya pasó más porque ahí había algunos reyes buenos, pero estaba en la dominación, bajo de la dominación de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y en la época de Roma, ya, todo fue esparcido. Dominación de Babilonia de Israel. Ya. Dios seguidamente le dio oportunidad para que pueda volver a Dios. Dominación de Persia a Israel. Muchos países conquistaron a Israel, ¿no? Dominación de Grecia a Israel. Dominación de Roma, hasta la época de Roma a Israel. Y en la época de Roma Jesús vino a esta tierra, ¿no? Ya. Dios, ¿qué hizo? Jeremías capítulo 7, versículo 25 a 26. Yo voy a leer. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Hicieron peor que sus padres. Os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Ya. Esta palabra nos hace pensar muchas cosas. El pueblo de Israel es pueblo de Dios. Dios lo escogió. Siempre su historia, su vida era milagroso. Pero, ¿ellos qué hicieron? ¿Dios qué hizo a ellos? Dios debía juzgar. ¿Por qué? Según el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Y nosotros cómo seríamos? También Dios, ahora, en este momento, está enviando como los profetas, ¿no? A través de la palabra, a través de los pastores, predicadores, y a su palabra, para que puedan escuchar, como Dios en la época de Israel, sin cesar envió sus profetas, pero el pueblo de Israel no escuchó, no inclinó su oído a la palabra de Dios. Hoy en día, como es igual, muchos invitados, ¿no? Aquí en Misión Palabra de Vida,
invitó muchas personas, pero cada uno tiene excusa, está ocupado, ¿no? Pero como ustedes están escuchando esta palabra es cierta. Y de verdad, si esta palabra es palabra de Dios, de verdad, Dios está llamando para que puedan conocer a Dios correctamente. En la época de Roma, Jesús vino esta tierra. Pero el pueblo de Israel, que siempre rechazaba, mataba al profeta de Dios, ¿cómo hizo a Jesucristo? También mató a Cristo, crucificando. Y ellos, crucificando a Cristo, dijeron una palabra muy temerosa. San Mateo capítulo 27, versículo 25 a 26, yo voy a leer. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ya. Siempre Dios le dio la oportunidad para volver a Dios. En el bajo de dominación de Asiria, en el bajo de dominación de Babilonia, hasta en el bajo de dominación de Roma. Dios siempre envió los profetas. Pero por fin, cuando llegó el Hijo de Dios, Jesucristo, en esta tierra, matándolo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos llegaron a una puerta a un lado que nunca sus pecados pueden ser perdonados. Jesús, antes de morir, sabiendo todo, dijo, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué Jesús menciona esta palabra? En Levítico capítulo 26, ¿qué maldición estaba escrito? Fue escrito, comerás sus hijos. Esta maldición no llegó directamente. Dios, sin cesar, envió los profetas. Por fin, Él mismo vino a esta tierra, pero el pueblo de Dios mató a Dios. ¿Pueden creer en esto? Ya. Israel. ¿Por qué? ¿Por qué mató Cristo? Él vino para la salvación de alma. Dios, ¿por qué vino? Para nacer de nuevo. Para que el espíritu muerto pueda nacer de nuevo y que vaya al cielo. Pero el pueblo de Israel no tenía interés de su alma. Ya nosotros queremos vivir bien, mucha comida, muchas bendiciones carnales, ¿no? No en el bajo de dominación de Roma. Nosotros mismos somos pueblo de Dios. Ya, no quería escuchar la palabra de espíritu. Así malentendió a Cristo en la Biblia, ¿no? Ellos pensaban que, Mesías vendrá como rey de reyes. No, pero Jesús vino para salvar sus almas como un siervo. Motivo de la exclusión. Segundo, tenían expectativas sobre un rey que podría ayudar la independencia de Israel. Quería independizar su país. 3. Olvidar el Cristo de la salvación del alma. Ya. No tenía interés de su espíritu. 4. Rechazar las reprensiones de Jesús. Dios dijo,
el pueblo de Israel es ejemplo para nosotros. Es testigo de Dios. Cuando ellos no inclinaron sus oídos a la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ellos dijeron, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y según esta palabra, ellos recibieron una maldición tan grande. Esta ciudad es Jerusalén. En el año 70, después Cristo, conforme a lo que Dios escribió en Levítico capítulo 26, todo el castigo y la maldición les llegó. Tito, el general romano, llegó a Jerusalén para destruirlo. Pero Jerusalén cerró las puertas para que no sea invadidos. Por eso, Tito sitió la ciudad, no permitiendo que entre ni salga nadie, creando una hambruna. Y luego pasó 6 meses, cuando Tito decidió entrar a la ciudad. ¿Se imaginan qué vio? Los judíos comían sus hijos porque no tenían comida. Se cumplió la maldición que estaba escrito. Tito, mirando eso, ordenó que matasen a todo, diciendo, estos son peores que bestias. Este suceso está escrito en los relatos de la historia de Josefo detalladamente. De verdad ocurrió. Ya. Y Jesús lo dijo, lo profetizó. San Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús es Dios. Antes de morir también sabía el pueblo de Israel cómo le haría. Por eso así dijo. Ellos, como dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por esa palabra, la maldición llegó hasta sus descendientes. Durante 1900 años, el pueblo de Israel sufrió. Ya, mire. Dios es amor nomás. Dios es bendición. Dios es paz nomás. No, Dios es justicia. Él es santísimo. Veamos un video sobre el pueblo de Israel. Con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía mucha dificultad económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos. En enero de 1939, Hitler reunió las regiones que usan lengua alemana e hizo un plan de guerra en Checoslovaquia. Sin embargo, públicamente culpó a los judíos por todas las guerras. El resultado no es la victoria del comunismo y judaísmo, sino es arruinar a los judíos de Europa. Kelly dijo que esto no es la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra contra raza. En
En el frente del tren que tomaron los soldados alemanes, lleno de garabatos, que decía "Vamos a Polonia para arruinar a los judíos". Las películas alemanas se trataban de este tema y las usó como propaganda de la guerra. El problema más difícil para nosotros, los alemanes, es cómo arruinar a los judíos. Los judíos que no son como humanos, sino que son insignificantes. Están llenando toda Europa con toda clase de crímenes. Ratería, prostitución, negocio de drogas, tráfico humano y la prensa que solo quiere calumniar. Todo esto es la obra de los judíos. No hay ningún crimen que no sean cometidos por los judíos o estén relacionados con ella. Como la guerra continuó, los nazis siguieron oprimiendo a los judíos. Los judíos tuvieron que llevar puesto en su ropa las estrellas de David. Y en Polonia solo podían vivir en los barrios de los pobres. Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. La vida de encarcelamiento, separada de sus familias y encarcelados en una prisión parecida a un gallinero, fueron tratados como personas inhumanas. Los judíos fueron llamados por los números escritos en sus brazos en lugar de sus nombres y soportaron cada día con sus cuerpos flacos. Pero cuando la guerra llegó al final, la crueldad de los nazis llegaron al extremo y muchos de los judíos fueron asesinados en la sala de gas como animales. Lo único que queda son sus cabellos y los zapatos que están sin dueño. Para ellos también era una lucha el sobrevivir. En enero 27 de 1945, el campamento de Auschwitz fue liberado por el ejército de la Unión Soviética. Como el campamento fue liberado, la brutalidad de Hitler se reveló por primera vez ante todo el mundo. Bajo el reinado de Hitler, 6 millones de judíos fueron matados. Dios así hizo a su pueblo, el pueblo de Israel. Así fueron esparcidos a todo el mundo, ¿no? Y Jesús dijo una palabra. Nosotros hoy día aprendimos que Israel es testigo de Dios y es un ejemplo para nosotros. San Lucas capítulo 23, versículo 31, leamos juntos. ¿Por qué? Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el árbol verde hacen estas cosas. ¿Dios qué hizo? Mucha bendición, mucha paz, mucha sanidad. ¿Así siempre daba al pueblo de Israel? No. Durante 1900 años, hasta nuestra época, el pueblo de Israel sufrió así. En Segunda Guerra Mundial, ¿no? 6 millones de judíos así murieron. El árbol verde quiere decir judío, Israel. Árbol seco, ¿qué será? Gentiles, nosotros. Si aquí viene un fuego, ¿qué árbol se quemará más? El árbol seco, ¿no? Hoy día nosotros aprendimos que de verdad la Biblia es cierta. Y si la Biblia es cierta, de verdad existe el infierno. Dios hizo el sol, lava. ¿No podrá ser Dios infierno? El pueblo de Israel hasta final no inclinó su oído a la palabra de Dios. Le pido un favor.
podría ser estar ocupado, pero escuchando así cada día, 2 veces, 2 horas y otras 2 horas, 4 horas, durante 3 días. Ya pasó, primer día, ya pasó, ya he escuchado hoy día todo. Falta 2 días nomás. Escuchando 2 días nomás, si su espíritu pueda nacer de nuevo y que pueda ir al cielo y pueda conocer a Dios correctamente, bíblicamente, ¿qué cosa sería más preciosa que esto? Ya, yo quiero animarles que ustedes que hoy día han escuchado esta palabra de Dios han hecho muy bien. Ustedes han hecho muy bien. Dios así dirá. Porque así está ante la palabra de Dios. Ustedes muestran que ustedes son diferentes que el pueblo de Israel. Dios, inclinaré mi oído a tu palabra. Dios, ayúdame para nacer de nuevo mi espíritu. Espero que todas las personas que están aquí tengan este corazón. Así oraré. Entonces oremos juntos para finalizar. Dios Santo, misericordioso, te damos gracias por habernos permitido hoy día esta palabra de Dios. Dios, de verdad, tú estás vivo y tu palabra es cierta. Y a través de tu palabra, Dios, hoy día hemos podido entender que Dios es justicia, sí o sí juzga el pecado. Pero también en otra parte hemos podido ver su misericordia. Dios siempre, tal como envió muchos profetas al pueblo de Israel, hoy en día también está enviando muchos sus siervos para que puedan escuchar tu palabra. Dios ayude los invitados y las personas que están aquí para que escuchando tu palabra hasta 3 de abril puedan nacer de nuevo su espíritu. Gracias por estar junto en este momento con nosotros. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.